capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver los primeros 2 puntos de 5. ¿Ok? Efesios 1, 7. ¿Sí? Dice aquí, en quien tenemos, ¿cómo? Aquí vamos, número 1. Uy, es como que se quieren secar, ¿verdad? Bueno, es redención. ¿Ok? Otra vez, como dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, este principio lo podemos definir que por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo. ¿Ok? Ahora déjeme ver si está en Efesios. Sí, está bien. Bueno, este es un principio que hoy creo que debe de quedar claro. ¿Qué es redención? Es como, aquí hay tiendas que se llaman pawn, ¿cómo? Pawn shop. Que dejas tu reloj, dejas tu esto, ¿y cuánto te dan por tu reloj? ¿Ah? Casi nada. Pero si quieres recuperar tu reloj, tienes que ¿qué? Que pagar más un interés. Eso se llama ¿qué? Redención. Ahora, ¿qué te quiero decir? Que el hombre vendió su vida al enemigo por nada. ¿Sí? La vendió por una frutita. ¿No saben qué fruta fue ustedes que son teólogos? Por cierto. Yo creo que fue un mango. Bueno, esa es mi teología, ¿no? ¿Por qué un mango? Porque Eva lo mangoneó. No es cierto. Es broma para que se despierten. Lo que sí quiero decir es de que ellos dieron su vida por nada, así como Esaú vendió su primogenitura. Y hoy en día, pues damos nuestra vida casi por nada. Y nos hacemos esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, cuando dice, por la sangre de Jesús, hemos vencido al enemigo. Porque él tiene una cierta fuerza. La fuerza del diablo consiste en cuestiones legales. Y si cuando alguien peca, escucha, ¿sí? Inmediatamente, si tú lees el capítulo antes, el capítulo 11, dice que se oyó una voz en el cielo que decía, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Que día y noche estaba, ¿para qué? Para acusarte. ¿Por qué? Porque hay una ley, que la paga del pecado es muerte. Y cuando alguien comete un pecado, inmediatamente te das cuenta que el diablo nomás espera que lo cometas, se va al cielo y dice, él cometió pecado. Él está bajo condenación. Está bajo maldición. ¿Sí? Entonces muchos se quedan ahí atrapados y ese liderazgo que tú pudieras desarrollar está allí y no puede ser desarrollado porque hay un argumento legal espiritualmente en contra de ti. Entonces cuando tú hoy vas a aplicar esa sangre de Jesús, así como dijo Moisés en Éxodo capítulo 12, en la Pascua, dice, y tomarán un cordero
lo van a degollar y lo pondrán la sangre en un lebrillo y con hierbas de hisopo lo pondrán ¿en dónde? En los delinteles de las casas. Y cuando venga el ángel de la muerte lo mirará y pasará. Eso significa Pascua o el Pesaj, que significa pasar ¿qué? Por alto. Por eso la sangre de Jesús no solamente hace que pase porque cubre, pero cuando dice nos ha redimido, es decir, nos vuelve a comprar. ¿Sí? Nosotros nos vendimos, pero Él nos vuelve ¿qué? A comprar. Entonces, ¿cómo tú puedes ser redimido? Cuando tú confiesas, porque dice, porque ellos le han vencido por medio del testimonio de ellos. Entonces, ¿cómo aplicar la sangre de Jesús en mi vida? Así como los israelitas tomaban el hisopo y lo ponían, es lo mismo, ese hisopo son tus palabras. Entonces, cuando tú crees y lo hablas y dices, por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Ahora, ¿en qué consiste el poder del enemigo? ¿En qué Dios quiere liberarte en esa área del poder del enemigo? ¿Sabes cuáles son? Son los deseos, las ideas del enemigo, que muchas veces tú quieres salir, pero no puedes. Eso que él llega a controlar y manipular para que tú no hagas lo que Dios quiere, sino que hagas lo que Él quiere a través de la carne. Si tú lees en Romanos capítulo 7, que no voy a entrar a detalle más despuesito, pero dice, porque queriendo hacer lo bueno, ¿qué dice? No lo hago, sino aquello que no quiero, eso precisamente ¿qué? Hago. Inclusive predicamos y decimos, hermanos, esta es una realidad. Sí, pero Dios no quiere que vivamos en esta realidad, sino que cambiemos a una verdad. Ojo, lo que voy a estar hablando en estos minutos es muy importante. No es lo mismo una realidad que una verdad. Quiero que aprendan a discernir bien claro esto. Ajá. ¿Una qué? Una realidad versus verdad. Y te voy a decir esto porque yo lo tuve como una revelación. Yo no sé si tú leíste Juan capítulo 11. Cuando dice la Biblia que vinieron a darle a Jesús la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús les dijo a los discípulos, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús da las dos razones. Después de que ahí se detuvieron un poquito más, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, vamos pues, porque voy a despertarle. Y ellos pensaron que estaba ¿qué? Estaba dormido y que lo iba a despertar. Y que Jesús dijo, no, Lázaro ha muerto. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿acaso Jesús era mentiroso? Entonces, ¿por qué dice que no iba a morir y ahora ya está muerto? ¿Qué piensan ustedes? Ahí va. Yo fui a la oración y yo le dije, Dios, explícame, porque esto me tiene en jaque. Y ahí es donde Dios me enseñó. Hay realidades de la vida y hay verdades de la vida. Y aquí Jesús está diciendo, la realidad es que Él ha muerto, pero la verdad es que Él está dormido. Ojo, hay una realidad, sí, pero la realidad no va a gobernar a la verdad. Siempre la verdad triunfará sobre cualquier cosa. Tú puedes estar enfermo de una patita con el dolor sintiéndolo y esa es una ¿qué? Realidad. Pero la verdad es que tú has sido sanado hace 2000 años por la sangre del Cristo.
Ahora, hay una realidad que a lo mejor tú te sientes atrapado, te sientes condenado por lo que ha pasado en tu vida o por los fracasos que tú has tenido, pero la verdad es que tú has sido redimido del poder del enemigo. Entonces, tú debes de ver en qué voy a creer, si en la realidad o en la verdad. Y muchos se confunden. Dice, hermano, la realidad es que queriendo hacer lo bueno no lo hago, y aquello que no hago, eso precisamente haces. Y Pablo sigue diciendo más abajo y dice, miserable de mí, una vida atrapada, cautiva, en que no puedes hacer lo que tú quieres hacer, es una vida miserable. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque yo quiero que usted se vaya a su casa totalmente libre hoy. Y como Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces Jesús dijo, pues me alegra que no hayan estado ya, mas vamos a él. ¿Y cómo estaba Lázaro? Estaba más apestoso, más ya 4 días. Pero él mostró la verdad y le dijo tanto a María como a Marta, si crees, verás que la gloria de Dios. Entonces siempre la verdad va a imponerse acerca de las realidades. A lo mejor hoy tu realidad ministerial es difícil, es complicada, pero la verdad es que es bendecida, es de crecimiento, es de fructificación, es de multiplicación. Pero tú tienes que ser redimido del poder de ¿qué? Del enemigo, que allí está manipulando. Entonces a muchos los trae, ahora sí que, como dice mi papá, de un ala, y no los deja desarrollar liderazgo. ¿Por qué? Porque traemos condenación. ¿Qué traemos? Condenación. Entonces, la condenación es una de las armas más fuertes del enemigo, que te acusa y que te dice, eres un hipócrita. ¿Para qué vas? No vas a cambiar. Y luego terminas haciendo que aquello que tú no haces, que no quieres hacer, perdón, peor. Y te hace sentir una vida miserable. Que dices, ¿para qué sirvo? Yo ya no quiero ser líder. ¿Ya para qué soy pastor? Porque vives enclaustrado, cautivo, bajo esa condenación y bajo el pecado. Pero hoy te traigo buenas noticias. Que si tú aplicas la sangre de Cristo creyendo y aplicas la sangre, Él te puede traer redención del poder del enemigo. Ahora, ¿cómo lo vas a decir? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia actual? Que los hijos de Dios o la gente que supuestamente cree en Dios, todo el tiempo está hablando las palabras del diablo. No puedo, es difícil, la vida cristiana, ay, qué complicado. No, hermano, esto no funciona, usted sabe. Siempre estamos, o antes de haberle dicho esto, yo le hubiera preguntado, ¿cuáles son las palabras del diablo? Dígame unas. Es difícil. Exacto. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Si tú confías, el que cree todo le es posible. Entonces tú tienes que quitar esos pensamientos. Por eso mi esposa decía, quita esos pensamientos, renueva tu mente y pon la palabra de Dios. Y lo primero que usted tiene que estar, esa declaración todos los días, 3 veces al día. Esa es su receta. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Amén. Entonces todo poder se va a quitar. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Cuando entendemos o tenemos el entendimiento. Bueno, ya quedó claro esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quitar la condenación? Por la sangre de Jesús. Entonces, el segundo punto, por la sangre de Jesús, ¿qué dice aquí? Efesios 1:7. Todos mis pecados. El perdón de pecados.
el que tenemos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Ahí está. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Y tenemos también el perdón de pecados. Ahora, usted tiene que creer que la sangre de Jesús no solamente le perdona, sino que quita sus pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya ha sido tanto que a veces hablamos de la sangre de Cristo que se ha diluido. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito y escuchábamos ruido, la sangre de Cristo. Cuando alguien se alocaba, la sangre de Cristo. Ya era como un abracadabra. Pero lo decíamos solamente sin creer, sin esencia. Pero si hoy tú lo crees, y te voy a decir algo muy poderoso. Tú no te vas a ir al infierno por tus pecados. Lo voy a volver a decir. Hoy tú no te vas a ir al infierno por tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ha perdonado tus pecados. Entonces, ¿por qué algunos se van a ir? Por no creer que Jesús ha perdonado tus pecados. ¿Qué dice Marcos 16, 15 y 16? Ajá. Dice: el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? Lo vamos a leerlo. Pastor, si me lo puede poner. Pero ya lo sabemos. Juan 3, 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, de tal forma Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el verso 17, pastor, el de más abajo. Porque no envió Dios a su Hijo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para condenar, para decirte, mira, esto, lo otro, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué? Por Él. ¿Qué le quiero decir? Que hoy usted tiene que creer que Jesús le perdona sus pecados. Es más, ya se los perdonó. Y no solamente los que ha cometido, sino aún los que le faltan por cometer. Entonces, ¿qué significa? Entonces, que yo puedo hacer lo que quiero. No, entonces tú no estás creyendo. Si tú verdaderamente crees que Él los perdona, es como que se rompe una maldición. Entonces ya no quieres volver a hacerlo. Mire, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando tú te cenaste muchísimo y te dio un vómito y una cosa fea, y que ya nomás ves eso que te comes, ya no quieres nunca volverlo a comer. ¿Eso es qué? Arrepentimiento. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora, entonces, si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Ahora, hay 3 tipos de condenación. 1, 2 y 3. La primera condenación es la gente. ¿La qué? Y eso que tú vas allá. Y mira que no sé qué. Y eso que vas a la iglesia. ¿A cuánto les ha pasado eso? Si tú lo aceptas y que, sí tienes razón, entonces vas a caer otra vez en la condenación, porque no estás creyendo en Él, sino estás creyendo a lo que la gente ¿qué? Te dice. 2, la condenación del diablo. Y yo les digo, nunca te sientes con Él a platicar. Porque a veces, quizá te ha pasado esto. Cometes un pecado. Ay, Dios, perdóname. De veras lo lamento.
Y de veras tú eres honesto. ¿Y qué Dios hace? ¿Sí o no? Pero vuelves a caer. Y dices, ay Señor, pero ahora sí Señor, hasta voy a leer la Biblia. ¿Te perdona, sí o no? Pero vuelves la tercera vez. Y, uy Señor, pero ahora sí voy a hacer un pacto. Ahora, ¿te perdonó, sí o no? Pero ya la cuarta vez, hijo, ya ni la muelo. Y el diablo te dice, te lo dije, vas a seguir con lo mismo, eres mío, estás atrapado. Empezamos a creer, entonces ¿para qué voy? ¿Para qué le sirvo? Es inútil. Y empiezas otra vez a ser engañado. Ajá. ¿Qué tienes que hacer? Así es. Entonces, cuando tú lo confiesas una y otra vez hasta que se rompa, diga hasta que se rompe, te vas a dar cuenta que entras en una liberación. Pero tienes que hacerlo, orarlo. No puedes ir a orar con queja. Ay, Señor, pobre de mí. No, toma autoridad y por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Este poder, este deseo, esta intuición, como que ese impulso es sacado de mi vida y es sacado de mi vida. Yo le platiqué a mi esposa hace algunos años. Cuando yo empecé a ir a orar solo al auditorio y yo clamaba a Dios. Y una vez me quedé así como en un rincón, solo, estaba oscuro, pero yo sentí que algo salió de mí. Y ese día fui libre. Fue tanto, 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 hasta que por el testimonio de mi propia vida fui libre. Pude mirar, yo me di cuenta que obtuve redención. ¿Qué obtuve? Redención. Dos, si venía el diablo a condenarme, aún de mis pecados en juventud, le decía yo, cállate la boca y vete, porque al Señor tu Dios, a Él servirás y a Él adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí me explico? No tentarás a Él. Así que lárgate, porque yo he sido redimido y todos mis pecados, ahora sí, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Y yo me acuerdo que Dios me dio otra palabra. No traigáis a la memoria las cosas pasadas. Y dice que Él echará tras de sí, ¿qué? Nuestros pecados. No los ve, pero el problema es que nosotros sí los vemos. El diablo te los saca a la luz. Y aprendí una cosa. Me acuerdo un mensaje que así le puse. Hoy les quiero llamar, le he titulado No me acuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo. Y yo me acuerdo que ahora sí que, recordando, valga la redundancia, fue tan poderoso ese mensaje que la gente fue libre. Y yo le dije, si tu suegra, y es que un día, imagínate, yo estaba predicando y una ex amiga de la prepa iba entrando con otro. Y yo cuando la vi, Dios mío, se me caían los pantalones. Me turbé en predicar. Era difícil. Inclusive ella fue, ¿esa es a él? Sí, sí, sí. Así iba nomás a echar tijera. Pero en medio me repuse. Y Dios me dio esa palabra. Si ella te dice, ¿te acuerdas que tú y yo? No me acuerdo. ¿No te hagas tonto? Sí, no me hago tonto, no me acuerdo. Y como decía el profeta José José, ya lo pasado, pasado, no, que me interesa. ¿Cómo ven?
Y me acordé de Owen que dijo, si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Además, ¿quién de ustedes como padre o como líder le dice a un cuate, imagínate que este es marihuana, lo que sea, estás, y le dices, no fume, eso es malo, ¿eh? ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás chispado de la cabeza o qué? ¿Cómo es que no tú? Y es exactamente lo que hice con el diablo. Le dije, desgraciado, ¿me vienes tú a condenar cuando tú mataste a Jesucristo? Eres un homicida. ¿Qué te voy a creer? Lárgate de mi vida. Desde entonces tomé dominio sobre el diablo. ¿Amén o no amén? Pero que te aprendas, porque por medio de la sangre hemos vencido, ¿qué? Al poder del enemigo. No, pero Apocalipsis 12:11. ¿Y ellos qué? Le han vencido por medio, ¿qué? De la sangre de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la sangre de Jesús? Aleluya. Ahora, tercer punto. Perdónenme mis garabatos, pero bueno, sí me doy a entender, ¿no? ¿Qué es? La gente, el diablo y qué? Y yo mismo. Y lo más difícil de todos los tres, que ¿quién crees que es? Tú mismo. Y así eran los fariseos. Bueno, ni ellos eran miserables con ellos mismos. Porque eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la tradición. Y dices, ay Dios, pero muchos quieren hacer ciertas cosas para llegar a Dios. Estamos perdidos. Tú vienes a Dios y Dios te libera. Tú vienes a Dios y Dios te cambia. No, primero cambias y luego vienes a Dios. Ahora, yo entendí esto. Que si yo no creía que Jesús había dado su sangre para el perdón de mis pecados, eso significaba que entonces lo que yo hiciera, entonces eso sí me iba a justificar. Ojo. Es decir, la sangre no sirve. Lo que yo hago, sí sirve. Estamos mal. Isaías dice que nuestras mejores obras apestan. ¿Qué te crees? Y entonces cuando yo recibí eso del Señor, me dijo, si tú no recibes mi perdón, estás diciendo que mi sangre no sirve. Y yo dije, perdóname, Señor. Esa vez me acuerdo que dice, yo recibo tu perdón. Y fui libre. ¿Cuántos lo creen? Y entonces pude sacar el liderazgo que estaba dentro de mí. Y entonces tengo estos 5 puntos. Por la sangre de Jesús he sido redimido, ¿qué? Del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús he sido, ¿qué? Perdonado, o han sido perdonados todos, diga, todos mis pecados. Y cuando realmente el hombre, la persona, le es perdonados todos sus pecados, en ese momento es libre y no vuelve a cometer pecado. ¿Me doy a entender? Y usted va a ir venciendo. Tercero, Romanos 5:1. ¿Qué dice? Ya hasta se lo sabe el pastor. Bueno, yo me lo aprendí porque antes, no sé si se acuerdan. Alguien se levantaba y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y que Dios bendiga al hermano de Tlaxcala. Y el otro tenía que prepararse y decir otro texto, y él decía al otro, no. Pero a veces no leemos bien. ¿Qué dice? Pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Y hay otro verso, dice que por la sangre de Jesús, no me acuerdo ahorita la cita, hemos sido ¿qué? Justificados. Ahora, voy a poner este ejemplo.
Así que te voy a pedir, pastor, ¿cómo te llamas? Adiraí, ven para acá. Sí, ven tú para acá. Sí, y el de la gorra también, que no se haga. Sí. Y vamos a suponer, ¿cómo te llamas? Fabián. Que Fabián es Dios. ¿Fabián es quién? Y Fabián es el padre de Adán, del hombre. Y la Biblia dice que Dios bendijo a quién? Adán. ¿Tienes tu cartera? Un cheque. Un cheque. Ok, ahí está. Y Dios bendijo ¿qué? Al hombre. Bendícelo. Y él resubió. No, pues agárralo. No, en serio. Tranquilo, ahorita vamos a ver. Y entonces Dios, porque era su hijo, caminaba ¿qué? Con su hijo. Dios caminaba con Dios. Había comunión entre ellos. ¿Sí? Pero vino, ¿quién? No eres, no eres. Yo no dije nada, Y empezó a platicar con él. Y dice la Biblia que lo engañó. Y lo que Dios le dio al hombre, el diablo se lo quitó. Mírenlo, re fácil. Se lo quitó. Ahora, vino el padre, vente para acá, Fabián, y llamó al hombre. A ver, Aridai, ok. Entonces lo llamó, dijo, ¿qué onda? Ven, llámalo. Sí, no, todavía no te escondes. Él le dijo, ¿qué has hecho con lo que te di? Y entonces, La mujer que me dijo. ahora, él tiene con qué regresarle lo que él le dio. Ahora, cuando alguien, por ejemplo, te pide $1,000 prestados y no te los paga, ¿qué dices? ¿Seguimos siendo amigos? No pasa nada. No tenga cuidado. ¿Eso sucede? ¿Ya no qué? Y aparte, la relación que, escuche bien, el pecado, la injusticia, hace romper la relación. Y entonces la relación entre el hombre y Dios que se rompió. Y entonces todavía el enemigo se apoderó de quién? De él. Lo maltrató, lo hirió, lo engañó, lo hizo esclavo, lo hizo como un títere. Y él como padre le dolía ver a quién? A su hijo en esa situación. Y entonces, fíjate, Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, Jesucristo. ¿Sale? Entonces yo vengo y vengo contra el diablo a arrebatarle lo que el hombre había que perdido. Entonces la Biblia dice que lo agarró así, lo sometió. No, bajo los míos. Le chispó, espérate. ¿Dónde está la cartera? Le quitó el que tenía las llaves de la muerte. Escúchame. Y todavía lo quitó. Y entonces Cristo lo que hace, justificados pues por la fe, ya brother, levántate. Justificados pues por la fe. Entonces Jesús toma nuestro lugar y viene con el Padre. Y entonces dice, ¿cuánto te debe él? Y entonces Jesús le paga al Padre. Escúchame bien. Y entonces, quiero preguntarte, legalmente, ¿cuánto le debe él al Padre? Dígalo fuerte. Y es lo que le quiero decir esto.
que usted legalmente no le debe nada al Padre, porque ¿quién lo pagó? ¿Me entendió? Y entonces, como Él ya no le debe, ahora vuelven en amistad. ¿Por medio de quién? Jesús. Por eso su compromiso debe de estar tan con Jesús, de una manera más allá de lo que usted puede pensar. Y entonces yo puedo decir, porque cuando yo soy justificado, entonces Dios me ve como si nunca hubiera ¿qué? Pecado. ¿Cuántos ya lo agarraron? Pasen a sentarse. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuántos se han sentido usados en el ministerio? Honestamente. Pastora, ¿se ha sentido usada alguna vez por alguien? ¿Y cómo se siente? Frustrada. ¿Quién más se ha sentido usado? Levante su mano. Yo me he sentido usado. Ese ya. La otro. Otra. Y les voy a decir, los demás hipócritas. Pero acuérdese, no un día usted le dijo a Dios, úsame. Y entonces, ¿por qué se ofende? Entonces le va a cambiar la perspectiva. Si yo le dije, Dios, úsame, entonces yo estoy siendo usado. Y aparte, si me usaron mal, yo tengo que ¿qué? Que perdonar. Porque hay una regla, que si yo no perdono, Dios no me va a ¿qué? Entonces yo tengo que soltar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es de que, pues si se me antoja. O sea, créamelo, que yo a veces siento darles una media vueltecita, pero de pescuezo algunos, ¿verdad? Pero Dios me manda a que yo tengo que ¿qué? Que perdonar. Porque si yo no perdono, voy a vivir en amargura. Y dice Hebreos que no sea que brotando una raíz, que no se ven, las raíces no se ven, dejen de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Ahora imagínate, yo en mi caso, me dicen que soy el pastor, el que más ha sembrado en toda la ciudad, el sembrador de iglesias. Para ellos es sembrador. Yo nunca lo había percibido y lo hacían como burla, pero no, es una verdad. Eran todas las divisiones que se habían hecho, había sucedido. Yo estaba triste, estaba amargado y tuve que aprender a qué. Por cierto, fue un gringuito el primero con el cual me persiné. Él se casó con una amiga de la infancia. Y en una reunión nos conocimos y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Se llama Sarita. Pues aquí mi esposa, el gringuito. Oh, se casaron en Michigan. Entonces se fue a casarnos, se fue a una luna de miel a México. Y en el regreso, pues ya no pasó, porque ya no tenía papeles, nada más pensaron que nomás así. Y lo retachan. Y anduvieron divagando. Y yo me los jalé. Les di la mejor casa, el mejor sueldo. Estuvieron como 7 años, mi amor. Más o menos. ¿Y sabe qué? Un día se llevó más de 100 personas. Éramos como 200. Lo peor es de que la fue a poner ahí a 2 cuadras. El gringuito. ¿Y sabe? No, o sea. Dice, yo no te dividí, ellos se vinieron. Entonces, o sea, y la verdad es que crecí. Eso, mejor dicho, esos años de amargura. Pero Dios me habló. Si tú no perdonas, yo no te perdono.
Dice, si tú vas en el camino, mejor dicho, llevas tu ofrenda al altar. ¿Qué dice el Señor? Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú, pero aquí era doble. Déjala ahí. Y ve, reconcíliate. No sea que, luego dice, cambia, que tu enemigo, el acusador, te lleve ante el juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te mete al bote y ahí estás atrapado durante años y le das y le das y le das y no hay nada. Dios me lo reveló, mi amado. Entonces, ¿sentía ganas? Créeme lo que no, porque el perdón es una decisión. ¿El perdón es una qué? Y después de años, tomé el teléfono, más bien conseguí el teléfono, me lo dieron y al fin le pude llamar. Y le dije, oye, ¿cómo estás? Bien. Es que quería invitarte a un desayuno. Ah, claro, cuando quieras, sí, oye. Y le dije, el próximo martes, ¿qué te parece? A las 9 de la mañana en tal restaurante. Es que no puedo. Y yo entre mientras, ¿para qué me dices que cuando quiera? Y otra vez, y yo le dije, ok, bueno, el viernes, tampoco puedo. Le dije, dime cuándo puedes. Pues déjame ver. Le dije, mira, mi objetivo de esta llamada es que me digas, por favor. Si no puedes esta semana, la otra, y si no, la otra. Pero quiero desayunar contigo. Y dice, ¿por qué tanta urgencia? Le dije, porque el cielo está detenido y está en mi contra. Oh, sí, bueno, ok. Un miércoles. Bueno, el miércoles. Llegamos, mi esposa me acompañó. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón. Porque cuando tú te fuiste, yo malentendí, me amargué, te odié. Porque te di todo lo mejor de mí. Quizás no, para ti no es nada, pero yo te di lo que tenía. Y me sentí traicionado, me sentí usado, me sentí ta. Y le dije, te quiero decir delante de Dios y delante de los ángeles y aún de los demonios que de verdad de todo corazón te perdono. Yo también te perdono. Dije, gracias. Pero yo lo hice de corazón. Ese día los cielos se abrieron. Para mi vida, para el ministerio, cambió el ambiente, hermano. Porque después de él, otra división, pura. Y luego lo peor, división de la división y una división. Y no, hombre, no, crecieron de congregaciones, eran 15 congregaciones, ahorita ya hay más de 60. Imagínate. Yo estaba penado con Dios. Todo por mi liderazgo. Un liderazgo enfermo, dañado. ¿Qué te quiero concluir? De que hasta que yo perdoné, el Señor me perdonó y fui libre. Y yo puedo decirte, por la sangre del Cordero he sido redimido, porque ya no siento eso que yo sentía. Y yo oro por él que le vaya bien. Y pobrecito, ahora él sí tiene división y división. Y yo digo, Dios, ya perdónalo, Señor, por favor. De verdad, es en serio, pastor. Y ahora que Dios nos prospera, porque tenemos una visión, tenemos un objetivo. Imagínense cuánto nos perdemos por no perdonar o por no reconocer el perdón o lo que la sangre hace por nosotros. Y que ahora Él nos justifica y que nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y entonces eso, cuando tú lo tienes claro, te sientes un verdadero hijo de Dios y con todo el derecho a recibir la herencia. Cuarto, número 1, ¿se acuerdan? ¿Hemos sido qué?
Número 2. No, número 2 es esto. Todos mis pecados han sido perdonados. Número 3. Por la sangre de Jesús. Bueno, todo es por la sangre, ¿no? He sido justificado. Número 4. Por la sangre tengo comunión con mis hermanos. Está primera de Juan 1:5. Y la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados. ¿No así dice? No solamente te perdona, ¿nos qué? Nos limpia. Y por último, bueno, ya le expliqué con el pastor que lo perdoné. Y por la sangre de Jesús me ha santificado. Perdón. O sea, me ha apartado para Él. Cuando usted experimenta y lo vive, usted va a tener una libertad espiritual. Y va a poder sacar ese líder que está aquí en usted. Amén. Ahora, sé que necesitamos un poquito de tiempo, pero mañana seguiremos ministrando. Pero hoy solamente yo quiero que usted piense, ¿cuántos verdaderamente, inclusive con esta enseñanza, ya empezaron a ser libres? O sea, dicen, sí, cierto, para que ya no vuelva a estar en condenación. No puede estar en condenación. Amén. Y entonces esto hace que usted sea genuino, un verdadero hijo. Y si hijo, un heredero. Y si usted es hijo, usted puede aplicar. Ahora sí, como dicen aquí, usted puede aplicar a esto, puede aplicar al otro. Y usted puede aplicar lo que dice Salmos capítulo 2. Pídeme, hijo, y te daré las naciones por herencia y por los confines de la tierra. ¿O cómo dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines ¿de qué? De la tierra. Entonces, a veces como no nos sentimos hijos, no pedimos. Ahora, pedir no es malo. Pedir es tener confianza en Dios. Y yo leí una historia, apenas la compartí, de un hombre que se llamó, su apellido era Müller. Fue el padre que abrió orfanatorios en Inglaterra, mantuvo a miles de niños. Y él tuvo un compromiso con Dios, que a nadie le pediría un solo centavo, sino que hizo un pacto que todo le pediría a él. Y en su biografía estaba leyendo que un día no hubo alimentos y tenía que alimentar más de 1,000 niños en Inglaterra, ahí en Londres. Y dicen que todas las cocineras, todos los que servían, dijeron, no hay nada que les vamos a dar a los niños. Y se lo refirieron a él. No hay nada. Tranquilo. Él se fue a la oración. Él dijo, Dios,
Yo sigo en mi pacto. No hay comida, pero te pido que nos des de comida. Si le diste al pueblo de Israel más de 40 años maná del cielo, da de comer. Para ti, 1000 niños, no es nada. Cuando él terminó de orar, a los 30 minutos llegaron camiones de pan que en el palacio se habían pasado de tueste o algo así, de horneado, y se los dieron a todos esos niños. Y no es de que se pasaron, es que Dios permitió que se pasaran para que se pasaran para acá. Ahora, o sea, es impresionante, de verdad. A mí me gusta leer estos cuates y me inspira, y dije, Dios, yo todavía me falta, porque todavía a veces quiero ver al pastor, al otro, présteme una lana, mire, voy a comprar esto, cuando digo, Dios, tengo que confiar en ti. Yo soy tu hijo. ¿Se me explicó? Yo sé que tú me quieres, yo sé que no soy tu favorito, pero no soy el peor, soy de los mejores. O sea, la neta, ¿no? O sea, Dios no tiene hijos preferidos. O sea, yo no siento que soy tampoco el de la cola. Simplemente soy hijo. Y yo como hijo reclamo, Señor, tu promesa. Y estoy ahí. Y yo me siento bendecido. Ojo, me siento muy bendecido. Y por eso como que tú sabes quién eres. Sabes la autoridad que tienes, sabes que eres un hijo de Dios y que vas a cumplir el sueño de tu Padre, y porque estamos metidos en este asunto. Amén. Ahora, así como estás, cierra tus ojos. Y quiero que pienses que legalmente la sangre de Jesús te ha redimido. Solamente tú lo tienes que decretar y hablarlo. Pero lo vas a hablar con fe. Lo vas a hablar con convicción. Y hoy tú le vas a decir, gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por mí. No lo había comprendido, Señor. No había entendido esta verdad. Viví en una realidad porque creía la realidad, pero hoy creo tu verdad. Y hoy te pido, perdóname, Señor. Perdona nuestros pecados. Hoy confesamos nuestros pecados. Hablamos mal. Estuvimos resentidos, llenos de envidia, de frustración, estériles, cometiendo más cosas, Señor. Perdónanos. Perdónanos.